Hola a todos, queridos alumnos. En este vídeo os voy a contar cómo enunciar un tema correctamente. Para eso voy a empezar diciendo qué es un tema, después os voy a ofrecer pautas para redactar la enunciación de un tema correctamente y por último os voy a decir qué errores no debemos cometer, ¿vale? Comenzamos. Muchas veces nos piden que identifiquemos el tema de un texto. No solamente os lo pedimos en clase de lengua, sino también en las demás materias, puesto que esto está en el plan lingüístico de centro. Entonces es de vital importancia saberlo, puesto que lo vamos a necesitar en todos los ámbitos. ¿Vale? ¿Qué es el tema y para qué sirve? Bueno, pues un tema es la idea principal en torno a la cual gira el texto, ¿vale? Obviamente hay textos que manifiestan otras ideas secundarias, pero cuando nosotros pedimos el tema, lo que queremos es que manifestéis la idea principal. ¿Qué hay que saber? Pues hay que saber identificarla primero y después hay que saber redactar su enunciación. Y claro, yo ya sé que la primera pregunta que os viene a la cabeza es, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué nos tienen que martirizar con esto? ¿Para qué sirve enunciar un tema? Debemos aprender a identificar el tema principal de un texto para encontrar el sentido global que tiene este texto, ¿vale? Si no sabemos discriminar una idea principal, ¿cómo vamos a encontrar las ideas secundarias o subsiguientes a esa idea? Si no sabemos ni encontrar la primera, ¿cómo vamos a encontrar las demás? Y luego también necesitamos tener claro cuál es la idea principal para saber el propósito de ese texto y por tanto eso es importantísimo, tener claro cuál es la intención comunicativa, que ya sabéis que es muy importante y siempre estamos incidiendo en eso. Tened en cuenta que los textos cualquier acto comunicativo es un texto. Cuando tú estás pidiéndole a tu madre que te deje ir al cine con tus amigos, estás haciendo un texto. ¿A que eso sí te importa? Bueno, es una cuestión de comprensión global y con la comprensión trabajamos la mente. Tú imagínate que estás teniendo una conversación con un amigo, con el panadero o con quien sea, con un familiar, con un hermano, y no eres capaz de comprender de qué va esa conversación, cuál es la idea fundamental de esa conversación, cómo vas a hablar con coherencia, cómo vas a mantener un feedback, cómo vas a retroalimentar esa conversación, qué aprendizajes y conclusiones vas a poder sacar de esa conversación. No puedes ir por la vida sin comprender el tema o de qué va un texto. Por lo tanto, como ya hemos dicho, que sacar el tema es un asunto de comprensión y esta es vital para la vida, ¿vale? Necesitamos aprenderlo para sobrevivir, porque no podemos sobrevivir sin saber de qué va lo que nos cuentan o lo que yo quiero contar. ¿Cómo podemos identificar el tema? A ver, ¿de qué nos podemos ayudar? Primero de esta gran pregunta, ¿de qué trata este texto? ¿De qué trata este texto? ¿Vale? También nos podemos fijar en ciertas partes del texto, por ejemplo, en el título o en las imágenes, si las hay, ¿vale? Nos van a dar pistas sobre de qué trata el texto. También podemos prestar atención al primer párrafo y al último, porque ahí es donde se dice el tema, al principio siempre decimos os vamos a hablar de esto, bueno, en este mismo vídeo lo habéis visto, en muchas ocasiones los textos empiezan diciendo de qué van a hablar, otras veces lo dicen al final, pero en alguna parte se dice explícita o implícitamente. Señalamos también palabras clave, muy importante. Para redactar seguiremos estas tres pautas. La primera es que el tema tiene que ser corto, ¿vale? No puede ocupar más de una línea o línea y media. La segunda pauta es que debemos informar de manera clara, objetiva y precisa sobre el asunto de que trata el texto, ¿vale? O de la intención del autor en el caso de los textos de opinión, ¿vale? También vamos a emplear la tercera persona para favorecer la objetividad. La tercera y última pauta que vamos a seguir es la de empezamos siempre con un sustantivo abstracto, por ejemplo, amor, injusticia, crítica, miedo, ¿vale? Y luego tenemos que
precisarlo con un complemento. Por ejemplo, la injusticia que supone no poder acceder a determinados privilegios por el hecho de haber nacido en un país subdesarrollado. Este es un ejemplo. Tendríamos otros. El dolor de un hijo ante la pérdida de su padre, ¿vale? Bueno, aquí vamos a evitar también todo lo posible conjugar los verbos, ¿vale? De tal manera que diríamos, en vez de enunciar el cuento nos exhorta a aceptar resignadamente aquello que el destino quiere depararnos, pues redactaremos una cosa como exhortación hacia la aceptación de nuestro destino con resignación. Es decir, en vez de decir el cuento nos exhorta, pues decimos un sustantivo abstracto, exhortación, ¿vale? Ahora vamos a ver dos de los errores que soléis cometer la mayoría de las veces. El primer error es identificar o confundir el tema con el título. El tema no es el título, ¿vale? O el tema con el resumen. Quizás haga un vídeo para diferenciar tema y título y otro vídeo para diferenciar tema y resumen, ¿vale? Y luego el segundo error sería decir solamente el sustantivo abstracto, ¿vale? Identificar lo que es el núcleo pero sin precisarlo. Por ejemplo, decir, este texto trata sobre la muerte o este texto trata sobre la ludopatía o sobre el feminismo. No, hay que precisarlo, ¿vale? Ya hemos dicho antes cómo, con un complemento que precise el texto, que aterrice en el texto concreto. ¿Te sientes preparado ya para enfrentarte a un ejercicio de identificación y redacción de un tema? Si la respuesta es no, te invito a que vuelvas a repasar los apuntes y vuelvas a ver este vídeo tantas veces como sea necesario, hasta que la respuesta sea sí. Si la respuesta es sí, pues con mucha alegría y dedicación y valor y coraje, vamos a ponernos a practicar y a ello, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias por tu atención, por el compromiso de tu aprendizaje y hasta la siguiente lección.